le respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La porción del libro de Habacuc que acabamos de escuchar es una porción que el Señor ya le había revelado a Habacuc, que el justo por la fe encontraría el camino hacia una redención, el camino hacia una regeneración, hacia una conversión del alma y del corazón. Este fue el gran pasaje que el gran reformador Martín Lutero movió su corazón para poder emprender un cambio, ¿verdad?, espiritual en todo un país, en todo un continente y hasta nuestros días. Este pasaje, el justo por la fe vivirá, es precisamente el pasaje que hoy nos toca estudiar en Romanos capítulo 1, versículo 17. Comenzamos, hermanos. De Jesucristo, resucitado de los muertos, del linaje de David. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Este es mi Evangelio. Mis hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy estaremos estudiando y meditando en la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1, versículo 17. El tema es acerca de la justicia de Dios. Y dice este pasaje: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Otras versiones de la Biblia hablan de este pasaje de la siguiente manera: pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. En la clase pasada veíamos acerca del Evangelio y cómo este Evangelio tan atesorado y que costó mucho trabajo, la recopilación, incluso la misma traducción al castellano por Casiodoro de Reina y la revisión por Cipriano de Valera, que hasta hoy en día conservamos, debe ser un evangelio realmente atesorado, porque es un evangelio en el cual, cuando uno lo comprende, cuando el Espíritu Santo toca el corazón de las personas para entender su propia palabra, el propio mensaje que Él quiso dar, cambia los corazones, tiene poder, discierne las intenciones del corazón y hace que uno se vea tal cual es, como dice la misma palabra, hablando de sí misma. Es como un espejo que hace que te veas tal cual eres tú, como eres espiritualmente. Te deja ver cada detalle de tu diario vivir, de tu diario actuar, de tu diario pensar. Es por eso que este evangelio, como decía el versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquel que ha decidido creer y no jugar con el evangelio, Dios se va a manifestar a su vida, ¿verdad?, recordándole a todas aquellas áreas de su vida que son necesario purificar, que son necesario corregir, en las cuales hay que discernir, ¿verdad?, para saber qué es lo que a Dios le agrada, y que finalmente presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre. Una vida que está ordenada, que camina conforme al Evangelio, es una vida llena de poder y que es agradable al Señor. Y cuando nos dice en el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. El Evangelio contiene muchos temas, muchos de diversas clases, de diversas índoles, sociales, económicos, políticos, militares, espirituales, religiosos,
temas familiares, del matrimonio, de los niños, de los jóvenes, temas del mundo, temas de la vida cristiana, de la iglesia, temas escatológicos también, temas de historia, muchos temas, pero uno de ellos y el que primero quiso tocar el apóstol Pablo en esta carta, y es por eso que esta carta es muy importante en cuanto al tema del Evangelio, es la justicia de Dios. En el Evangelio, Dios nos va a revelar el tema de la justicia de Dios. La justicia de Dios es un tema muy importante y fundamental como cimiento para cada cristiano que ha decidido creer en el Señor Jesucristo como Salvador. La justicia de Dios no es como la justicia de hoy en día que conocemos. La justicia de Dios no es como la justicia que hoy en día se imparte. La justicia de Dios no es como la justicia que tú y yo aplicamos con nuestros más cercanos, con nuestros amigos o compañeros o familia. La justicia de Dios se basa en un hecho. Jesucristo en la cruz, justificando a todos aquellos que no eran justos. Esa es la justicia de Dios. Y cada vez que tú veas en la Biblia el tema de la justicia de Dios, tu mente inmediatamente debe viajar hacia el Gólgota, viendo a Jesucristo crucificado, porque esa es la justicia de Dios, que muy en el fondo terminará convirtiéndose en un tema de gracia, la gracia de Dios derramada, porque ciertamente si lo interpretáramos tal cual la justicia de Dios, realmente justicia es darle a cada quien lo que se merece. ¿Qué mereceríamos tú y yo? ¿Te has preguntado qué mereces tú? Porque eso es justicia, darle a cada quien lo que se merece. ¿Qué te mereces tú? ¿Qué me merezco yo? Pero cuando en la Biblia encontramos la frase compuesta justicia de Dios, no se está refiriendo a darle a cada quien lo que se merece. Es un tema ya de gracia. Es más bien darle a las personas que han decidido creer por fe aquello que no merecen. ¿Y qué es lo que no merecemos tú y yo? Ser justificados, que el Señor nos convierta en personas justas y que nos vea desde ese mismo punto como personas justas. No somos justos tú y yo, desde ahí deberíamos de partir, ¿verdad? Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Entonces, si la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, es porque el apóstol Pablo se dedicaría a explicar posteriormente todo un catálogo de conceptos de maldades de los hombres, donde muestra la incapacidad de los hombres para poder responder a un llamado a la santidad, a un llamado a la vida piadosa. El apóstol Pablo empezará diciendo que aún aquellas personas no pueden negar a Dios por las cosas creadas. Y más sin en cambio vemos a mucha gente yendo en dirección contraria, ¿verdad? Creyendo en otras cosas, no dándole la gloria a Dios, no dándole la honra debida a su nombre, aun cuando de frente tienen toda la evidencia de toda la creación para darle la gloria al Señor, pero no se la dan. Ahora el apóstol Pablo, cuando empieza a dar este mensaje acerca de la justicia de Dios, dice que se revela por fe, se revela por fe y para fe, ¿verdad? Y se revela por fe, y al final el propósito va a ser alimentar más aún esa confianza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La palabra que el apóstol Pablo tocaba previamente era el Evangelio. En el Evangelio encontramos este tema por fe y realmente así debe de ser primero, ¿verdad? Para que la fe pueda surgir en el corazón, el Evangelio debe ser predicado. Previo a la fe es el Evangelio. Primero se predica el Evangelio, nace en el corazón de las personas la fe, despierta la fe y la salvación se produce cuando las personas creen en Jesucristo, que murió en una cruz en obediencia al Padre, que no merecía hacerlo porque no tenía pecado. Más bien Él tomó, ¿verdad? El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado,
murió en una cruz, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Y lo reconoce como Señor y Salvador, Señor para obedecerle, seguirle, honrarle, y Salvador por medio de la fe, porque aunque no le vimos físicamente, ¿verdad? Creemos en Él, creemos que Él regresará por segunda vez. La salvación siempre es obra de Dios. La salvación es producto del amor de Dios y no del hombre. El hombre solamente se ve beneficiado por esta obra de Dios. Hoy en día, pues muchos hombres deciden aceptar o rechazar lo que Jesús ya hizo en la cruz. No podemos tomar el Evangelio, no podemos tomar la palabra de Dios, este Evangelio atesorado, y solamente tomar aquellas partes que nos convienen. No podemos tomar solamente lo que nos conviene. La Biblia, así tal como la recibimos, este Evangelio tal cual ha sido entregado a los hombres, ¿verdad? Es como decíamos hace un rato, es ese espejo, ¿verdad? Que nos deja ver tal cual somos y no esconde nada. No hay una sombra de mentira, sino que la intención realmente al escudriñar el Evangelio es que el hombre pueda ver la condición en la que se encuentra. Si yo le empiezo a quitar al Evangelio todo aquello que no me gusta, cuando el Evangelio, yo quiera tomar de ese Evangelio algo para mi vida, va a ser un Evangelio incompleto. No voy a recibir la verdad completa, y si no recibo la verdad completa, pues es probable que mis cambios en mi vida también sean incompletos. Si yo le empiezo a quitar todo aquello que no me gusta, ¿verdad? Y solamente creo en aquello que me conviene, en aquello que sí me agrada del Evangelio, y rechazo todo aquello que me está causando incomodidad, ¿verdad? Entonces, no es en el Evangelio en lo que creo, sino creo en mí mismo, ¿verdad? No estoy creyendo en este Evangelio. Ahora bien, dentro del tema del Evangelio, como ya leíamos, dice el apóstol Pablo, en el tema del Evangelio se nos va a dar a conocer la justicia de Dios. Es en ese tema, es en esta esfera de la justicia de Dios, donde el hombre tiene el obstáculo del pecado, ¿verdad? Es el pecado el que condena al hombre ante la justicia suprema de Dios, para que el hombre pueda librarse de la muerte, para que el hombre pueda librarse de esa atadura eterna que lo lleva hacia la muerte. Debe ser completamente justo, es decir, nunca haber cometido pecado o estar en una condición pecaminosa. Pero ya veíamos hace un rato que la palabra dice que no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, el tema de la justicia de Dios es el tema de Jesucristo en la cruz. Jesús en la cruz abrió un camino para que las personas no justas puedan ser justas, para que las personas no santas sean vistas por Dios como santas, para que las personas que están en esa condición caída, ¿verdad? Una vez cercanas a las promesas del pacto, Dios pueda verlas como aquello que realmente son, hijos de Dios. Aunque ahora muchos no lo son, cuando crean en el Evangelio, lo serán. Tú y yo, antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Andábamos en los deleites de la vida, andábamos en problemas, en pleitos, buscando otras formas de Dios que no son Dios, ¿verdad? Otras maneras, otros métodos, y una vez hechos cercanos a las promesas de Dios, ¿verdad? El Señor nos cobijó bajo su manto, ¿verdad? Bajo sus alas, y nos proveyó todos los medios para poder entender este mensaje de salvación. Y ahora dice que este mensaje se recibe por medio de fe y va a contribuir a la fe, porque solamente así se nos puede librar de la culpa. Más adelante la misma palabra nos dirá este caminar que debe hacerse en fe. Dice,
la palabra más adelante en Romanos 10, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, esa es la locura que el mundo no entiende, ¿verdad? Que dicen, bueno, pero ¿cómo solo con creer? No, yo sí creo, pero aparte yo hago esto y voy de rodillas aquí y me cuelgo esto y traigo esta protección y hago esto y me porto bien. Y ellos piensan que con hacer y hacer van a ganar palomitas, van a ganar estrellitas en el cielo. Y no es así. La palabra es muy sencilla. No le tenemos que añadir prácticas raras o quitarle de lo que está aquí. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ese creer, mis hermanos, es un paso de fe. Ese creer, persona que nos escuchas, si no has conocido de Dios, ese creer en que Jesús es el Señor es un paso de fe. Y eso al final te va a contar delante de Dios, porque solamente el justo por la fe, por ese paso de fe de creer en Dios, vivirá. Y si cree, entonces actúa conforme a su Señor. Si tiene fe en Dios, que Jesús es el Señor, va a actuar como su Señor y va a querer hablar como su Señor y vivir y pensar y amar como su Señor. Y ese es en el camino en el que estamos, mis hermanos. Si Jesús es nuestro Señor, tenemos que hablar como Jesús, pensar como Jesús, vivir como Jesús. Ese es el paso de fe, ¿verdad? Dice que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón, cuando nos habla del corazón, nos habla de todas aquellas cosas del ser, ¿verdad? Internas, no exteriores, ¿verdad? Que podemos meditar, reflexionar. Dice que si creyeres, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nuevamente la palabra justicia, ¿verdad? Esta parte del libro de Romanos 10, con el corazón se cree para justicia. ¿Cuál justicia? Ya vimos que no es la tuya y la mía la que malamente aplicamos aquí, sino la justicia de Dios. Con el corazón vas a creer para ser justificado. ¿Porque te lo ganaste? No. Porque Dios te va a hacer justo a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Esa es la justicia. Cada vez que veas esta palabra justicia de Dios o justicia en el tema del evangelio o en la esfera espiritual, ¿verdad? En ese marco de que el Señor está hablando, se refiere a ese proceder donde el cristiano de un lado se ve pecador, pero una vez que cree en Jesucristo, Dios lo ve como una persona justa, ¿verdad? Y que ahora su proceder debe ser conforme a lo que él creyó. Porque eso es verdaderamente la fe, ¿verdad? Hay una palabra en hebreo para traducir la palabra fe y es emuná. La palabra emuná quiere decir una fe viviente, que se vive, una fe viviente, un creer en ese vivir. La fe va a ir acompañada por detrás de la fe ya de muchas cosas, vivencias, tu diario vivir, tu diario proceder, tu pensar que está siendo cambiado, regenerado, transformado, ¿verdad? Y que ya no eres el mismo que antes te gustaba pelear, chismear, criticar, ahora más bien prefieres ser tú el que tome el primer paso para la reconciliación, para la amistad, para el buen trato. A veces todavía nos falla, ¿verdad? Debo decirlo y debemos de ser sinceros con nosotros mismos, que a veces la carne se enseñorea de nosotros, pero ese es el caminar del cristiano, sujetar la carne y mantenerla, ¿verdad? En obediencia a Cristo, ¿verdad? A veces nos costará mucho trabajo, pero el Señor nos ha dado las armas para poder caminar en obediencia a Él, no con soberbia, no con altivez, sino más bien perdonando, propiciando una reconciliación con nuestros prójimos, no odiándolos, al contrario, buscando el perdón, buscando la amistad con los demás.
Entonces, es un tema totalmente profundo que todavía en este momento estamos tocando la parte que se ve del iceberg, esa parte superficial, ¿verdad? Del tema de la justicia de Dios, la cual se recibe por fe. Y el final de todo es que contribuya más a tu fe, a seguir confiando en el Señor. Y dice el pasaje, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No son hijos de Abraham todos aquellos que son descendientes físicos de Abraham, dice la Escritura, sino aquellos que creen, porque así como Abraham le creyó a Dios, hoy en día hay muchas personas, ¿verdad?, allá afuera, y espero que tú seas una de ellas, que están creyendo en el Señor y deciden obedecer aquello que el Señor les pide, ¿verdad? Abraham le pidió salirse de su tierra y dejar su parentela, irse a otro lado, y Abraham le creyó al Señor porque le dijo, yo te daré una descendencia, y Abraham no veía nada, pero aún así decidió creerle, y al final tuvo un hijo, y el Señor le dice, tu descendencia va a ser como las estrellas, como la arena del mar, y a pesar de que tenía un hijo, decidió creerle y por fe caminar con él. Y si el Señor a lo mejor no te pide lo que le va a pedir a Abraham, porque las experiencias con el Señor son personales en cada individuo, ¿verdad? En cada cristiano, en cada persona que se acerca al Señor, a lo mejor a ti te va a pedir algo diferente. Quizá que te olvides de ese pecado, quizá de algún rencor, quizá te va a pedir que perdones, quizá te va a pedir que dejes esa práctica que no le gusta, quizá te va a pedir más tiempo con Él, quizá te va a pedir que dediques más de tu economía para Él, qué sé yo, te puede pedir tu vida, tu tiempo, quizá te puede pedir a tu hijo, te puede pedir toda tu familia, quizá que dejes tu carrera, qué sé yo, muchas cosas el Señor puede pedirte en diferentes etapas de tu vida, quizá dependiendo de tu madurez, no lo sé, puede ser que el Señor te pida que cambies tu forma de hablar, tu forma de pensar, muchas cosas, muchos van a ser los tratos que tengas con el Señor, y si tú le crees al Señor y decides obedecerle y creyendo que el Señor ha hablado a tu vida, ¿verdad? Que el Señor es el que está regenerando tu vida y decides caminar con Él, vas a ser un hijo de Abraham, ¿verdad? Uno que caminó por fe, otro hijo más que caminó por fe, y allá otro hijo más que caminó por fe, y todos esos hijos de Abraham, ¿verdad? Porque así como Abraham es el padre de la fe y nosotros hemos decidido seguirle, ¿verdad? Será el cumplimiento de este versículo en nuestras vidas, mas el justo por la fe vivirá. Y si al final tú decides creer en el Señor y abrir tu corazón y arrepentirte de todos tus pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarte, ¿verdad? En Él no vas a encontrar rechazo, sino que Él va a abrir las puertas, ¿verdad?, de su corazón para recibirte, las puertas de su regazo, de sus brazos, Señor, para que tú vengas a Él y Él te va a recibir y serás llamado justo. Y recordemos, no merecemos que se nos llame justo, pero gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, a esa justicia, donde el Señor demandó justicia, y lo justo era que alguien, un sacrificio que no tuviera pecado, pudiera dar la vida por nosotros, estuviera ahí, y no fue encontrado nadie más que su Hijo Jesucristo. Nos llama justos, pero no merecemos llamarnos justos, ¿verdad? Es por gracia, es un don de Dios, es un regalo que no merecido de parte de Él, gracias a su Hijo Jesucristo, que se mantuvo sin pecado, que glorificó al Padre y que al final decidió obedecerle hasta la muerte y muerte de cruz. Mi estimado hermano, el tema de la justicia de Dios es un tema que va a predominar en el libro de Romanos, y deberemos estar agradecidos. Si tú lo comprendes, ¿verdad?, es necesario que lo prediques, pues parte de este evangelio precioso y atesorado radica en la justicia de Dios. Cristo se nos viene predicando desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuál es el tema principal? Que Él murió por tus pecados, por los tuyos y por los míos, y al final resucitó para que un día podamos estar con Él.
muchas gracias, mis hermanos. Vamos a continuar la próxima semana con este estudio de Romanos. Te invito a que sigas leyendo esta carta detenidamente, que comprendas los versículos, que vayamos estudiándolos poco a poco y aclarando los misterios que hay en las Sagradas Escrituras. Que tengas muy buena tarde y nos vemos próximamente. Dios te bendiga.